Hay futbolistas que usan sus piernas para correr, y hay otros que las usan para ejecutar lo que su mente ya vio 3 segundos antes. Xavi Hernández no era el más rápido, ni el más fuerte, ni el más alto, pero fue el arquitecto que diseñó el mejor equipo de la historia. Mientras los demás jugaban a las carreras, él jugaba al ajedrez con sus piezas en la cancha. Bienvenidos a la historia del hombre que convirtió un pase de 5 metros en un arma de destrucción masiva. Hoy analizamos la mente del genio que definió el ADN del Barça y de la España campeona del mundo. La cámara se desplaza suavemente sobre los tejados de Terrassa, una ciudad industrial catalana, bajo la luz dorada de 1986. En un jardín privado, un niño de apenas 6 años no corre tras el balón como los demás. Él se detiene, gira la cabeza 3 veces en un segundo y entrega un pase preciso entre 2 macetas. Es Xavier Hernández Creus. Vemos sus ojos, que parecen procesar el mundo como un mapa de coordenadas. Mientras otros niños soñaban con el gol que rompe las redes, Xavi soñaba con el pase que rompe las líneas. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero en su mente, el tiempo se movía más despacio. Sus padres, Joaquim y María Mercé, observaban a un niño que no jugaba al fútbol, sino que lo ordenaba desde la tranquilidad. Julio de 1991. Un Xavi de 11 años cruza el umbral de una antigua masía de piedra junto al Camp Nou. El aire huele a césped recién cortado y a la mística de Johan Cruyff. Observamos la atmósfera de disciplina y creatividad de la cantera del FC Barcelona. Vemos a Xavi en los entrenamientos, rodeado de jóvenes que parecen gigantes a su lado. Entrar en la masía era entrar en una secta de la estética. Allí, el balón era el centro del universo y perderlo era el mayor de los pecados. Xavi se convirtió en el alumno más aventajado de una filosofía que premiaba la inteligencia sobre el músculo. Aprendió a jugar con el periscopio levantado, entendiendo que el fútbol no se juega con los pies, sino con los espacios libres. Es el verano de 1998. El vestuario del primer equipo es un lugar de jerarquías sagradas. Luis van Gaal, con su libreta y su gesto severo, señala al joven Xavi. El contexto es complejo. El ídolo absoluto, Pep Guardiola, está lesionado y el equipo necesita un nuevo director de orquesta. La cámara del estadio muestra a Xavi sentado en el banquillo del Camp Nou, mirando el dorsal número 4 de Guardiola como si fuera una montaña inalcanzable. Xavi debutó en la Supercopa de España contra el Mallorca marcando un gol, pero la prensa y la grada no buscaban un talento nuevo, buscaban un clon de Pep. Cada pase fallado era una comparación dolorosa. El peso de la herencia amenazaba con aplastar al arquitecto antes de poner el primer ladrillo. Entramos en los primeros años del nuevo milenio, cerca de 2002. El FC Barcelona atraviesa una crisis institucional y deportiva profunda. Vemos imágenes de un Camp Nou dividido, pañuelos blancos en la grada y un vestuario caótico. Xavi, ahora titular pero cuestionado, camina por el túnel de vestuarios con el rostro tenso. Se le acusa de ser un jugador de pases horizontales, de no tener llegada, y de ser intrascendente. El club perdía su identidad y Xavi era el chivo expiatorio de un sistema que no funcionaba. Le sugerían que se fuera al Milán, que su fútbol de salón no servía para el fútbol moderno de fuerza y transiciones rápidas. Él, sin embargo, se aferraba al balón como un náufrago a una tabla, convencido de que el mundo era el que estaba equivocado, no él. Diciembre de 2005. El Barcelona de Frank Rijkaard empieza a brillar con Ronaldinho, pero Xavi es el motor silencioso. En un entrenamiento rutinario, un giro brusco, un crujido seco y el grito de Xavi desgarra la mañana. La cámara lenta captura el momento exacto en que su ligamento cruzado anterior se rompe. Vemos a Xavi en la camilla, cubriéndose el rostro con las manos mientras los médicos lo retiran del campo. Justo cuando el equipo empezaba a volar, el motor se rompió. Para muchos, una lesión así a los 25 años era el principio del fin para un jugador que dependía tanto de su capacidad de giro. Xavi estaba solo en la sala de recuperación, mirando una rodilla destrozada mientras el mundo se preguntaba si el Barça podía ganar sin su metrónomo. Verano de 2008. Vemos los pasillos de las oficinas del Camp Nou, y hay una tensión eléctrica en el aire. El club acaba de anunciar a Pep Guardiola como nuevo entrenador. Vemos a Xavi entrando en el despacho de Pep, y la luz del sol de la tarde atraviesa las persianas. Guardiola no le pide goles ni sacrificio defensivo. Le muestra una pizarra llena de flechas que convergen en el círculo central. Fue el Big Bang del fútbol moderno. Pep miró a Xavi y le dijo: «Tú no te mueves de aquí, el equipo se moverá alrededor de ti». Por primera vez en años, el arquitecto encontró a alguien que hablaba su mismo idioma, una lengua hecha de posesión, presión tras pérdida y la búsqueda obsesiva del hombre libre. Junio de 2008. Estamos en la Eurocopa de Austria y Suiza. La selección española,
apodada históricamente como La Furia, decide abandonar su nombre para abrazar el estilo de Luis Aragonés. La cámara del estadio nos muestra a Xavi bajo la lluvia de Viena, moviendo los hilos en la final contra Alemania. Vemos sus botas tocando el balón, el sonido seco del cuero siendo acariciado. En aquella Eurocopa, Xavi no solo ganó un trofeo, ganó el derecho a dictar cómo se debía jugar a este deporte. Fue nombrado el mejor jugador del torneo, demostrando que un grupo de jugadores de baja estatura pero de mente infinita podía someter a los gigantes físicos del continente. Ahora el tiquitaca ya no era un insulto, era un dogma. Mayo de 2009, y nos trasladamos al Santiago Bernabéu, un estadio que ruge como una caldera. Es el partido que definirá la liga. Vemos a Xavi en un estado de gracia casi místico. Reparte 4 asistencias en un solo partido, siendo un hito histórico. La cámara del estadio captura el momento en que roba un balón a la Sierra, gira sobre su propio eje, la famosa pelopina, y filtra un pase imposible para que Messi anote. Aquel 6-2 no fue un partido, fue una lección de geometría aplicada. Xavi humilló al eterno rival no con velocidad, sino con ángulos. Esa noche, el mundo comprendió que el fútbol del Barcelona no era una moda, sino una dictadura de la inteligencia. Mayo de 2009, final de la Champions contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, y el Estadio Olímpico de Roma brilla bajo los focos. La cámara del estadio enfoca a Xavi frente a los corpulentos centrocampistas ingleses. En el minuto 70, Xavi levanta la cabeza, mide la resistencia del aire y pone un centro milimétrico a la cabeza de Messi. En Roma, el Barça de Guardiola completó el triplete, y Xavi fue el director de la orquesta. No hubo debate posible, el mejor equipo de la historia se había construido sobre los cimientos de su visión. Al levantar la orejona, Xavi no solo sostenía metal, sostenía la prueba de que su filosofía de vida era la correcta. Junio de 2010. Nos trasladamos a los campos de entrenamiento de Sudáfrica. España ha perdido su primer partido contra Suiza y el país entero está en pánico. Vemos a Xavi en una reunión a puerta cerrada con Vicente del Bosque y los pesos pesados del equipo. El éxito en el club no garantizaba nada en la selección nacional. La presión era asfixiante y las dudas sobre si el modelo de pase corto funcionaba ante defensas cerradas volvieron a aparecer. Xavi sabía que su legado pendía de un hilo, o ganaba la Copa del Mundo con su estilo, o moriría como un romántico que no supo adaptarse al barro del Mundial. Julio de 2010. Volamos a Johannesburgo, en el estadio Soccer City. La final de la Copa del Mundo entre España y Holanda. La cámara del estadio se mueve con lentitud, capturando la brutalidad del juego físico holandés. Vemos a Xavi recibiendo entradas duras, volando por los aires, pero levantándose de inmediato con el balón pegado al pie. El fútbol se había convertido en una guerra de trincheras, pero Xavi seguía jugando al ajedrez. Mientras los corazones de millones de españoles latían con pánico, el de Xavi marcaba el ritmo de un metrónomo. Él era el único que veía el pasillo que nadie más veía, el único que sabía que la paciencia era el arma más letal del genio. La prórroga está llegando a su fin, y el cansancio es un peso de plomo en las piernas de todos. La cámara del estadio enfoca a Xavi en el centro del campo. Sus ojos escanean el área rival como un radar de alta precisión. Xavi inicia la jugada que cambiará la historia de un país. Vemos el pase, el rechace y finalmente el balón llegando a Iniesta. Cuando el balón besó la red, Xavi no corrió hacia la gloria individual, se arrodilló en el césped, cerró los ojos y respiró el aire de Johannesburgo. España era campeona del mundo, y el mapa del tesoro había sido dibujado por sus botas. El niño de Terrassa había conquistado el planeta sin dar un solo grito, solo dando pases. Temporada 2010 y 2011. El ambiente en España se vuelve tóxico. La llegada de José Mourinho al Real Madrid desata una serie de 4 enfrentamientos directos en apenas 18 días. Vemos a Xavi en medio del caos, intentando proteger la pelota mientras el clima de odio amenaza con romper la amistad de los jugadores de la selección. Fue la prueba de fuego para el arquitecto. Mourinho diseñó jaulas para atraparlo, pero Xavi respondió con el 5-0 en el Camp Nou. Aquella noche, el fútbol de Xavi fue una sinfonía que humilló a la confrontación. Pero el precio emocional fue altísimo. El fútbol ya no era solo un juego, era una batalla cultural. Mayo de 2011, y final de la Champions en Londres contra el Manchester United. La cámara del estadio nos ofrece una perspectiva cenital del campo, y el Barcelona se mueve como un solo organismo. Xavi da 148 pases, más que todo el centro del campo rival junto, y Sir Alex Ferguson mira desde la banda con las manos temblorosas. Si el fútbol fuera una ciencia exacta, esa noche en Wembley sería su ley fundamental. Xavi alcanzó la perfección absoluta. No hubo respuesta física ni táctica para su control del espacio. Fue el punto más alto del Barça de Guardiola,
una obra de arte colectiva firmada por el puño y letra de su número 6. Diciembre de 2012. Y nos encontramos en la gala del Balón de Oro en Zúrich. Vemos el escenario donde 3 jugadores de la Masía, Messi, Iniesta y Xavi, esperan el veredicto final. Es una imagen inédita en la historia del fútbol. Xavi nunca ganó el Balón de Oro individual, pero esa noche el mundo reconoció que él era el sistema que permitía a los demás ser brillantes. Estar en ese podio era el triunfo de una idea sobre la individualidad. Sin embargo, mientras el mundo lo aplaudía, su cuerpo empezaba a enviarle señales. Los tendones de Aquiles, castigados por miles de giros, comenzaban a arder bajo la piel. Junio de 2014. Vemos el rostro de Xavi bajo el sol abrasador de Curitiba, en el Mundial de Brasil. La imagen es dolorosa. España cae eliminada en la fase de grupos tras ser goleada por Holanda. Vemos a Xavi sentado en el banquillo, con la mirada perdida y las manos entrelazadas, mientras los jóvenes jugadores rivales corren a velocidades que sus piernas ya no pueden seguir. El tiempo, ese único rival al que Xavi no pudo esconderle el balón, finalmente lo había alcanzado. El sistema que había dominado el mundo parecía, de repente, una reliquia del pasado. En aquel vestuario silencioso de Brasil, Xavi decidió que su ciclo con la roja había terminado. El fin de una era no llegaba con un grito, sino con un suspiro de agotamiento. Estamos en agosto de 2014. Vemos el despacho de Luis Enrique en la ciudad deportiva del Barcelona. Xavi ha vuelto de las vacaciones con la firme intención de marcharse a Nueva York o a Qatar. Siente que ya no es imprescindible, que el nuevo entrenador busca un fútbol más vertical y menos pausado. Xavi tenía las maletas hechas, sentía que el club de su vida ya no necesitaba sus servicios de metrónomo. Pero Luis Enrique, con su intensidad asturiana, lo retó a quedarse. Xavi, si te quedas, vas a jugar menos, pero vas a ser el alma de este vestuario. Fue una negociación entre el ego del genio y el amor al escudo. Contra todo pronóstico, Xavi deshizo las maletas para un último servicio. Temporada 2014 y 2015. La cámara del estadio captura una imagen inusual. Xavi sentado en el banquillo durante los partidos importantes. Sin embargo, no vemos a un jugador resignado, sino a un segundo entrenador en activo. Lo vemos hablando constantemente con Rakitic, dándole instrucciones a Iniesta y corrigiendo la posición de un joven Neymar. Fue la transformación más difícil de su carrera. El hombre que jugaba todos los minutos aprendió a ser decisivo en los últimos 20. Desde la banda, leía los partidos con una claridad que asustaba. Ya no corría con las piernas, sino que corría con la palabra. El equipo, impulsado por el tridente de Messi, Suárez y Neymar, encontraba en Xavi la calma necesaria cuando la tormenta arreciaba. En mayo de 2015, el Camp Nou se viste de gala para la última jornada de liga. Un mosaico gigante con la imagen de Xavi cubre las gradas. La cámara del estadio enfoca a su familia en el palco llorando. Xavi camina por el césped tras el pitido final, sosteniendo el trofeo de liga, con el rostro empapado en lágrimas. Fueron 17 años resumidos en una ovación que parecía no querer terminar nunca. El estadio no despedía a un jugador, despedía a una identidad. Xavi se arrodilló para besar el césped, aquel escenario que había convertido en su despacho personal. Pero el destino, siempre generoso con los que aman el juego, le tenía guardado un billete para una última función en el Teatro de los Sueños. Junio de 2015. Estamos en el Estadio Olímpico de Berlín, y final de la Champions contra la Juventus. Xavi entra al campo en el minuto 78, sustituyendo a Iniesta. La cámara del estadio se cierra en el intercambio del brazalete de capitán, siendo esto el traspaso de poderes definitivo. Xavi levanta los brazos al cielo al terminar el partido, y el Barcelona ha ganado el segundo triplete de su historia. No hay final más cinematográfico que este. Xavi Hernández levantó su cuarta Copa de Europa en su último partido con la camiseta azulgrana. Se va en la cima absoluta, con el balón bajo el brazo y la gloria intacta. Pero mientras levantaba el trofeo hacia el cielo alemán, sus ojos ya no miraban el presente, sino que escaneaban el horizonte. Sabía que se iba, pero también sabía que, tarde o temprano, el balón lo llamaría de vuelta a casa. El año es 2015, y vemos a Xavi vistiendo la camiseta del Al-Sadd, pero la atmósfera es distinta, ya no hay la presión asfixiante del Camp Nou. Se mueve por el campo con la parsimonia de un maestro que da una conferencia. En el desierto, Xavi no fue a jubilarse, fue a diseccionar su propia leyenda. Lejos del ruido de Europa, pasó sus últimos años como jugador estudiando cada ángulo, cada variante táctica, convirtiendo el campo en un laboratorio. Sus pies seguían dando pases, pero su mente ya estaba sentada en un banquillo invisible. Estaba esperando la señal, el momento exacto en que el Barcelona, su Barcelona, perdiera el rumbo.
Estamos en mayo de 2019. Xavi anuncia su retirada definitiva como jugador para convertirse inmediatamente en entrenador del Al-Sadd. Vemos el interior de su vestuario. No hay gritos, solo hay pizarras llenas de círculos y triángulos. Vemos a los jugadores cataríes escuchando con devoción mientras Xavi gesticula con la misma intensidad que cuando pedía el balón en una final de Champions. Como entrenador, Xavi se volvió un fundamentalista del orden. Ganó títulos, implementó su sistema y demostró que su visión del fútbol era exportable. Pero cada noche, al terminar los partidos, su mirada buscaba las noticias de Cataluña. El Barça estaba en llamas, sumido en una crisis institucional y de identidad que amenazaba con devorar décadas de gloria. Nos trasladamos a noviembre de 2021. Vemos a Xavi en un avión privado, mirando por la ventanilla las luces de Barcelona que se acercan. El club ha acudido a él como última esperanza tras la salida de Messi y el colapso financiero. Vemos su presentación en el Camp Nou ante 10.000 personas, y el aire está cargado de una esperanza desesperada. Volvió no por gloria, sino por el deber. Encontró un club roto, una plantilla desanimada y un estilo que se había diluido en la mediocridad. El arquitecto ya no tenía que diseñar un edificio nuevo, tenía que reconstruir una catedral en medio de un terremoto. Su primera frase al entrar al vestuario fue un recordatorio. Aquí no se viene a jugar, aquí se viene a ganar respetando nuestra forma de vivir el fútbol. Estamos en la primavera de 2023. La cámara del estadio nos muestra el esfuerzo diario, Xavi en la banda, sufriendo, gritando, y viviendo cada jugada con una angustia que no conocía como jugador. Vemos la celebración en el vestuario tras ganar la Liga, un título conseguido a base de rigor defensivo y una fe inquebrantable en el grupo. Fue su primer gran triunfo desde el banquillo, una Liga ganada con el cuchillo entre los dientes. Xavi demostró que podía ser pragmático sin traicionar sus principios. Pero el banquillo del Barcelona es una trituradora de carne. Las críticas no tardaron en llegar, que si el equipo no brillaba, que si el estilo era aburrido. El hombre que lo dio todo por el club empezó a sentir el desgaste de una silla que quema más que el sol de Qatar. Enero de 2024. En una rueda de prensa tensa, Xavi anuncia que dejará el cargo al final de la temporada. La cámara del estadio se aleja del Camp Nou, que está en obras, medio destruido y renaciendo. Xavi Hernández no es solo un nombre en la historia del fútbol, es el nombre del fútbol mismo cuando se decide jugar con el cerebro. Se va y vuelve, pero su rastro es imborrable. Porque mientras alguien, en cualquier lugar del mundo, se detenga antes de dar un pase, levante la cabeza y busque el espacio que nadie más ve, Xavi estará allí. El arquitecto ha terminado su obra, y el mapa está trazado para siempre. Comenta, si crees que Xavi es el mejor mediocampista de la historia. Comparte al jugador que fue capaz de controlar un partido. Suscríbete para entender el fútbol como los genios. Y dale like si extrañas ver jugar a Xavi e Iniesta juntos.